Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes en esta mañana. Esta semana, el repaso de la lección nos habla sobre el capítulo de Isaías, versículos del 1 al 14. Y el título de las lecciones de esta semana es Cuando tu mundo se cae a pedazos. Cuando tu mundo se cae a pedazos. Esto probablemente suena muy conocido, algo tal vez a nosotros nos ha pasado lo mismo cuando creemos que todo a nuestro alrededor se está cayendo, se está derrumbando, todo nos sale mal. Pero la lección nos dice que a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, las dificultades que tengamos, los problemas que tengamos, Dios está ahí a nuestro lado para ayudarnos. Así es que con esto en mente, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te queremos agradecer por este privilegio de podernos reunir virtualmente para estudiar tu palabra, Señor. También te queremos agradecer por tu cuidado durante la semana. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirija el repaso de la lección de esta semana. Ayúdanos, Señor, a que el repaso de esta lección, el estudio de tu palabra, nos ayude, nos edifique espiritualmente y nos guíe para poder seguir alabando y glorificando tu nombre y nos ayude en cualquier dificultad que nos encontramos en este momento, Señor. Sé tú el invitado especial en el estudio de tu palabra, en el repaso de la lección. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tu mundo se cae en pedazos, nos dice la lección. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Isaías 7:9. Isaías 7:9 dice de la siguiente manera: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis, nos dice la palabra de Dios. Y esta semana vamos a estudiar, vamos a aprender acerca de un rey, del rey de Judá, que también, como el título de la lección, tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas. Y trataremos de entender de qué manera él se equivocó, cómo fue que él, en su desesperación, porque todo estaba saliendo mal en su reino, qué decisiones equivocadas tomó él. Y nosotros igualmente debemos de aprender de las lecciones, de los errores que cometieron nuestros antepasados. Y vamos a empezar con la lección del domingo. La lección del domingo se titula Peligro del Norte. Y vamos a estudiar capítulo 7, versículos del 1 al 9. Capítulo 7, versículos del 1 al 9. Y nos dice la lección que el reino norteño de Israel, o sea, Efraín, o la tribu de Efraín, y de Siria, Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá, al sur, el reino del sur. Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos en el pasado. En el pasado, Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. O sea que era un peligro más grande porque se habían unido dos naciones o dos reinos para luchar contra el reino del sur, contra el reino de Judá. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser, el tercero rey de Asiria. Entonces, dice que quien seguía amenazándolo con su imperio de expansión, este era otro reino, aún más grande, aún más poderoso, que estaba queriendo expandir, y que en esa desesperación el reino del norte se unió contra su enemigo, el que supuestamente es su enemigo, para atacar al otro reino, al reino del sur,
para poder obligar al reino del sur también a que luchara con ellos contra este otro país más poderoso, contra este otro reino más poderoso. Entonces, nos dice la lección, amenazándolos con su imperio en expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un peligro mayor. Si lograban conquistar a Judá, o sea, al reino del sur, al reino de Israel, al más pequeño, al reino que estaba al sur de Israel, e instalar un gobernante títere, podrían usar sus recursos y su mano de obra. Entonces, ese era el plan malévolo del reino del norte. En ese tiempo se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Entonces, se habían unido con su enemigo. Y lo más triste de esta historia es que se unieron con su propio enemigo para luchar contra sus propios hermanos. Entonces, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando, cuando se estaba derrumbando, cuando estaba en peligro su reino, cuando estaba en peligro su territorio? Y este es lo triste de la historia de esta parte de la lección. Dice en 2 de Reyes 16, 7 al 9, nos dice, esto fue lo que hizo Acaz, el rey del reino de Judá. Dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Le envió un regalo. No solamente fue suficiente con el oro y la plata que le pertenecía a él, que tenía en su reino, sino que también tomó las riquezas, el oro y la plata de la casa de Dios, del templo de Dios, del templo de Jehová. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Luego hay otra cita donde nos explica también cuál fue el plan, cuál fue lo que hizo Acaz en su desesperación. Está en 2 de Crónicas 28, 16. Dice, y en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que les ayudasen. En lugar de reconocer de que Dios era el único amigo, el único aliado al que debía recurrir y el único que podía rescatarlos, el rey Acaz y su país trató de hacer trató de estar a buenas, de hacer una alianza con este otro rey que estaba queriendo expandir su reino, con Tiglat-Pileser el tercero, el enemigo de sus enemigos. El rey asirio con gusto accedió al pedido de ayuda contra Siria e Israel, y Tiglat-Pileser no solamente recibió un rico soborno, no solamente le fue suficiente el oro y la plata que le había regalado o que le había dado Acaz, sino que dice que también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria, y el poder y la alianza sirio-israelita se rompió a corto plazo. Parecía que Acaz había salvado a Judá. Aparentemente Acaz había tomado la decisión correcta porque había podido salvar a su reino. Pero muchas veces las apariencias no son la realidad, no es lo que parece. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero muchas veces esas decisiones que aparentemente son buenas son las equivocadas porque nosotros recurrimos a otras personas, a otras cosas,
en vez de recurrir a Dios primero. Esto me recuerda muchas veces cuando nosotros nos encontramos en dificultad, en problemas y especialmente en enfermedades. Lo primero que hacemos es que vamos al doctor, gastamos en medicina, gastamos en especialistas. Y ya de por último, cuando todo esto falla, cuando todo esto no funciona, recurrimos a Dios, recurrimos a pedir oración. Cuando debería de ser lo opuesto, debería ser lo primerito que debemos hacer en nuestras dificultades, en nuestros problemas y especialmente en la enfermedad, es arrodillarnos y pedirle a Dios que cure nuestras enfermedades, que nos ayude en nuestras dificultades, que nos ayude a encontrar trabajo y no recurrir a otros recursos antes de buscar a Dios. Entonces, la lección Entonces, ese fue el primer error que cometió Acaz. En vez de recurrir a Dios, prefirió ir al enemigo de los otros dos reinos para pedir ayuda, en vez de pedir ayuda a Dios. Luego, la lección del lunes se titula Intento de intercepción. ¿Y qué nos dice la lección del lunes? Dice Isaías 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías. Esta fue la dirección o las indicaciones que Dios le dio al profeta Isaías. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Mientras Acaz sopesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Dios lo sabe todo. Dios comprende todo. Dios está al tanto de todas nuestras dificultades y Él nos va a rescatar a su debido tiempo. Pero nosotros muchas veces nos desesperamos y no tenemos paciencia y no esperamos en Él. Veamos lo que sucedió con este rey Acaz. Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran los problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Y esto nos lo dice en 2 de Crónicas 28:5. Dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con una gran mortandad. Entonces, 2 de Crónicas y luego el versículo 19 de 2 de Crónicas nos dice también lo siguiente. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz. Esta es una parte muy importante de la lección. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Vuelvo a repetir lo que acabamos de estudiar. ¿Qué fue lo que hizo Acaz en su desesperación cuando su mundo se estaba derrumbando, cuando se estaba cayendo en pedazos? En su desesperación, mis queridos hermanos, en vez de buscar a Dios, en vez de pedirle ayuda a Dios, empezó a él mismo buscar la solución. Buscó oro, buscó plata y aún sacó el oro y la plata del templo para en su mente rescatar a su pueblo. Muchas veces, como sigo repitiendo, nosotros en nuestra desesperación tomamos decisiones equivocadas y cometemos errores grandes que tienen grandes consecuencias. ¿Por qué dijo Jehová a Israel que llevara a su hijo Sear con él? En Isaías 7:3, la que acabamos de leer. Isaías 7:3 dice, ¿por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo?
Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Acaz se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo llamado. ¿Y saben lo que significa este nombre? El nombre del hijo de Isaías, el nombre es Sear-Jasub. ¿Saben lo que significa? Lo que significa, el significado es: un remanente volverá. Un remanente volverá. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba con un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que llevaba cautiverio. O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse. Yo creo que significa las dos cosas. Significa que aunque los llevan cautivos, aunque los llevan como prisioneros a otro lugar, a otro reino, a otro territorio, Dios nunca los va a abandonar, los va a rescatar y los va a traer de regreso, y esa nación no morirá. Y también es una promesa para cada uno de nosotros. La promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, que aunque Él se fuera de este lugar, Él va a regresar por cada uno de nosotros para llevarnos al cielo, para redimirnos y llevarnos al cielo y poder vivir con Él en paz, en tranquilidad por la eternidad. Entonces Acaz se sorprendió cuando Isaías lo saludó y presentó a su hijo. El mensaje de Dios. La amenaza de Siria e Israel pasaría. Esto era pasajero, esto no era permanente. Y Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias de Acaz le parecían enormes volcanes humeantes, pero eran solo 2 cabos de tizón que humean. Nos dice en el versículo 4 de Isaías, dice: y dile y guarda, y este es el mensaje que tenía Isaías para el rey Acaz. Dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en esta mañana que no importa si no tienes trabajo, que no importa si estás enfermo, que no importa el problema económico que estás pasando. Si nos aferramos de la mano de Dios, Él, que es fiel y justo, nos va a rescatar y nos va a sacar de apuros. Mi querido hermano, nos está diciendo la palabra de Dios que no desesperemos, que no nos rindamos, que sigamos orando, que sigamos inclinando nuestro rostro hacia el Señor en oración, en el estudio de su palabra, en ayuno si es posible, si no estás enfermo, porque Él está allí con nosotros. Él está a nuestro lado, no nos ha abandonado. Aunque parezca que nuestro mundo se está cayendo en pedazos, como dice la lección. Para tomarla, dice, Acaz necesitaba confiar en Dios, así como nosotros debemos de confiar en Dios. Necesita creer para poder permanecer, como dice la lección, el versículo para memorizar. Este es el mensaje, esta es la esencia del mensaje de esta semana. Necesitaba creer para poder permanecer firme, para poder permanecer y seguir en el camino correcto. Igualmente Dios nos está diciendo, necesitamos creer en Dios, necesitamos confiar en Dios. Si queremos permanecer en sus caminos, necesitamos aferrarnos de la mano del Señor. Porque si nosotros nos desesperamos, vamos a cometer errores, vamos a tomar decisiones equivocadas. Así como le pasó a Acaz, y lo que pasó, que terminó siendo prisionero de este reino que supuestamente lo iba a rescatar.
terminó siendo prisionero de este reino. Y al final de la lección del lunes dice, presta atención a la última parte de Isaías 7:9. ¿Por qué tener fe y creer son tan importantes? ¿Por qué es tan importante tener fe y creer para poder permanecer en los caminos de Dios? La lección del martes nos dice otra oportunidad. Otra oportunidad. Yo creo que eso nos suena a nosotros conocido, ¿verdad? Como siempre Dios, cada vez que caemos, nos vuelve a dar otra oportunidad. Cometemos un error, arregla nuestro error nuestro Señor Jesucristo. Dios nos saca de apuros y volvemos a caer, pero Dios en su misericordia nos vuelve a dar otra oportunidad. Acá nos respondió al llamado de fe de Isaías. Entonces misericordiosamente Dios dio otra oportunidad al rey diciéndole que pidiera una señal, ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba o en lo alto. Isaías 7:11 dice, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Lo mismo Dios nos está diciendo en esta mañana, que no temamos, que no desconfiemos, que le pidamos. Él nos está diciendo que nos puede mandar una señal, que nos da una señal, que confiemos en Él y Él no nos va a defraudar. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino como lo hacen los gobernantes humanos cuando alcanzan un umbral máximo de generosidad. Estaba dispuesto a vaciar todo el cielo. Pídeme cualquier cosa, le dijo a Acaz. No importa lo que sea, pídeme lo que quieras. Yo te lo voy a cumplir, yo te voy a probar que yo estoy contigo. Está dispuesto, y luego dice, estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado. Si tan solo él hubiera creído. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro. Pudo haber pedido tantos soldados como los granos de la arena que hay en el Mediterráneo, nos dice la lección. ¿Por qué respondió Acaz de esa manera con que no creía? Que supuestamente era como una forma respetando a Dios. Dijo, y eso es como respondió Acaz, no pediré, y en su mente dice que no tentaré a Jehová. Esa era su explicación de por qué no pidió señal, porque no quería tentar a Jehová. Aparentemente, a primera vista, la respuesta de Acaz parecía piadosa o respetuosa, que no pondría a prueba a Dios. Pero Dios nos dice en su palabra, especialmente en Malaquías 3:10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10? Dice, le hubiese agradado que aceptara su regalo tremendamente generoso. No podría a prueba la paciencia de Dios. Pero Acaz ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios le ayudara a creer. Cerró su corazón completamente, cerró su mente completamente. Y cerró la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Eso me recuerda que también nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Necesitamos de Dios. Es el único que nos puede rescatar de un mal carácter, de las drogas, del alcohol, o puede proveernos un trabajo. Si tan solo confiáramos un poquito en Él y clamáramos su nombre y clamáramos a Él y oráramos a Él constantemente y creyéramos en su palabra. Pero muchas veces somos orgullosos
y no queremos humillarnos ante Dios. Creemos que lo podemos, que somos independientes, que podemos hacer todo nosotros solos. Entonces acá dice que no le quiso pedir ayuda a Dios, no quiso pedir una señal. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dios nos dice que probemos, que lo probemos. Vamos a leer lo que dice Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 nos dice la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mi querido hermano, mi querida hermana, sé que en este momento los trabajos están escasos, que no hay mucho trabajo, algunos tal vez han perdido su trabajo, pero nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está diciendo que con lo poquito que estemos ganando, que seamos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas también, y que confiemos en Él y que Él va a proveer lo necesario para que nosotros podamos sobrevivir. Va a proveer techo, alimento y ropa para que podamos sobrevivir esta pandemia. Si tan solo nosotros confiáramos en Él y lo probemos, nos dice la palabra de Dios. Eso es algo muy importante, tener fe y confiar en Él. Entonces, Isaías recalca que al negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acaz cansó a Dios, le faltó respeto a Dios, porque no creyó en Él, no confió en Él. Pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios. En claro contraste con Isaías 7:11, donde el profeta le pidió al rey que pidiera una señal de Jehová, tu Dios. Entonces lo está probando, le está preguntando. Cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Jehová era el Dios de Isaías, pero no de Acaz. Lo mismo nos está preguntando Dios a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién le sirves? ¿En quién confías? ¿Le confías al Dios de tu trabajo? ¿Al Dios del dinero? ¿Le confías al Dios? Muchas veces nuestro Dios puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, qué sé yo. ¿O confías en el único Dios viviente, en el verdadero Dios viviente, en el que deberías de confiar? ¿Cuál es tu Dios? ¿En quién pones tus esperanzas? Jehová era Dios de Isaías, pero no era el Dios de Acaz. La parte de abajo de este día nos dice, ¿qué nos enseña la lección de este día acerca de la paciencia y la voluntad de Dios para darnos salvación a cada uno de nosotros, a todos? Pregunta para analizar de este día. ¿Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que le hubiese deseado? ¿Crees que Acaz habría caído? Pregunta para ustedes que nos están viendo. Pongan sus comentarios. ¿Ustedes creen que si Acaz hubiera pedido una señal y si Dios le hubiera concedido esa señal, cómo hubiera sido la reacción de Acaz? Quiero que pongan sus comentarios. Luego la lección del miércoles nos habla de la señal de un hijo en Isaías 7:14. Isaías 7:14, la señal de un hijo. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo, lo profundo, de arriba en lo alto, que está en Isaías 7:11, no conmovió a Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, suponemos que esta tendrá dimensiones asombrosas que solo la imaginación divina podría concebir
Y nos dice que comparemos esto con Isaías 55:9 y 1 Corintios 2:9. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego 1 Corintios 2:9 nos dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Estas son las promesas que Dios nos hace a cada uno en esta mañana. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado un reino allá en el cielo para cada uno de nosotros, nos dice la lección. Vamos a ver cosas que nunca jamás hemos visto ni nos hemos imaginado en nuestra vida. Vamos a oír unos cantos celestiales hermosos ahí en el cielo, entonados por los ángeles, que nunca se nos cruzó por la mente que podíamos existir. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que lo aman de todo corazón, para los que confían en Él. Y por último, quiero concluir la lección con el jueves. Dios está con nosotros, nos dice la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Nos dice el Isaías 7:14. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ya todos sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Al igual que el nombre de Dios de los hijos de Isaías, Searja Jasub, un remanente volverá, y el de su otro hijo, Maher Salat Javá, significa el despojo se apresura, la presa precipita. El nombre Emmanuel tiene un significado y es literalmente con nosotros Dios, o Dios con nosotros. ¿Cuál es el significado de la promesa de Dios de que Dios está con nosotros? ¿A qué se refiere con que Dios está con nosotros? Dice la lección: no hay mayor seguridad ni consuelo. Dios nos promete que su pueblo no sufrirá dificultad ni dolor, pero promete estar con Él. Vuelvo, repito. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no significa que no vamos a pasar dificultad, enfermedades, problemas económicos. Sí vamos a pasar todo eso. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios en esta mañana nos recuerda que a pesar de todo eso, Él nos dio a su Hijo unigénito y dio su vida. Fue sacrificado en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y no solamente tener vida eterna, sino que también dice que Él es Emmanuel, que Él está con nosotros, Dios con nosotros. Está en nuestra mente y en nuestro corazón y está allí cada vez que lo necesitamos, cada vez que oramos a Él, que clamamos a Él. Él está ahí a la par de nosotros para darnos consolación. Y nos está diciendo también que no importa qué dificultades estemos pasando, qué enfermedad nos esté agobiando, que no importa que se esté derrumbando
o se está cayendo en pedazos nuestro mundo alrededor, pero Dios nos dice que Él es Emmanuel, que Él está aquí con nosotros para darnos consuelo, amor y paz y tranquilidad. Si solamente confiamos en Él y clamamos a Él cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche antes de irnos a dormir. Ese es el mensaje, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes en esta mañana. Que permanezcamos en Él, que confiemos en Él, que creamos en Él. Y nos dice, y de cierto vamos a permanecer firmes en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.